soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. El día de hoy vamos a compartir el pasaje de Hechos, capítulo 23. Vamos a leer los versículos 12 hasta el 35. Es un pasaje un poco largo, pero lo vamos a hacer con paciencia. Vamos a leer el pasaje en este día. Comencemos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, muy bien, hasta ahí es el pasaje del día de hoy. Bueno, vamos a hacer juntos una oración primeramente. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por venir delante de ti, por habernos traído ante ti, para tener un tiempo de celebración, porque el día de hoy estamos celebrando tu nombre, agradeciendo tus maravillas en nuestra vida.
Y tú también has preparado esta palabra para animarnos, para ayudarnos a ver continuamente tu perfecta protección. Señor, bendícenos y guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender lo que tú quieres decirnos el día de hoy, para que abracemos tus promesas y sigamos con fortaleza hacia aquello que tú nos has prometido. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 12. Lo vamos a leer a una voz. Ya venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron para comisión, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar de el complot. No siempre los cambios que son buenos para muchos resultan positivos para todos. Y algunas veces a quienes no les convienen los cambios, toman medidas o reacciones inesperadas y drásticas para revertir sus pérdidas. En los inicios de nuestra historia, cuando los criollos argentinos se sintieron suficientemente fuertes para enfrentar el dominio español, destituyeron al virrey de España y establecieron el primer gobierno patrio. Esto se concretó, como muchos saben, el 25 de mayo de 1810. Pero si bien la Revolución de Mayo determinaba un avance para la nación, no fue una buena noticia para todos los habitantes. Particularmente, un popular y acaudalado comerciante español llamado Martín de Álzaga vio mermar sus negocios y su influencia en la sociedad a partir de los cambios. Por eso, organizó un motín contra el gobierno. Por razones políticas y económicas, junto a varios hombres, planeó asesinar a los criollos que ejercían el poder y devolverle el dominio a España. Pero un esclavo escuchó lo que se tramaba y denunció la conspiración. Como consecuencia, Álzaga y más de 30 implicados fueron fusilados en la plaza pública. De este modo, se dio por concluido el complot. Los complots y las manifestaciones ocultas, las maquinaciones ocultas, han sido constantes a lo largo de la historia. Así lo vemos en Pablo, que fue protagonista de varias conspiraciones en su contra. Porque a muchos no les convenía que la verdad del Evangelio saliese a la luz. En especial, los religiosos judíos se veían perjudicados por la predicación del apóstol. Por eso, buscaron matarlo. Aún así, su confabulación era un enfrentamiento, no contra Pablo, ni contra la iglesia, ni siquiera contra el régimen de Roma, sino contra Dios mismo. Pero el Señor jamás permanece inactivo ante quienes acechan a su pueblo. Él frustraría el complot y haría avanzar a Pablo un paso más cerca de sus gloriosos propósitos. No a todos les agradará que prediquemos el Evangelio de Jesús. Algunos se sentirán amenazados por la verdad y se opondrán para proteger su posición terrenal. Aún así, por más que muchos se asocien para silenciarnos, nuestro Señor siempre cumplirá sus propósitos, frustrando toda conspiración en su contra. Él es quien nos defiende. Él nos protege y concretará cada una de sus promesas. Conscientes de esto, como Pablo, con determinación y valor, procuremos proclamar el Evangelio a todos, aun a quienes nos acechan y desprecian, porque el mundo resuelve las conspiraciones y traiciones con violencia. Pero los hijos de Dios, a imagen de Cristo, somos llamados a enfrentarlo todo con amor. Amén. Los judíos de Jerusalén habían fallado en darle muerte a Pablo en varias ocasiones. Primero habían querido lincharlo al expulsarlo del templo. Luego de su discurso en las escalinatas de la fortaleza, la multitud también había tratado de arremeter contra él sin éxito. Al día siguiente, ante el concilio, una facción había intentado despedazarlo por sus comentarios a favor de la resurrección. Pero en todos los casos, el tribuno intervino
y libró a Pablo de sus enemigos. El jefe de la fortaleza lo protegió de sus agresores, como un instrumento provisto por el Señor. Entonces, en medio de tantas idas y venidas, Jesús visitó de noche al apóstol en prisión y le prometió: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. De este modo, el Señor se anticipó a las nuevas acechanzas. Porque, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Un grupo de más de 40 hombres afiliados al judaísmo se propusieron bajo maldición no comer ni beber nada hasta haber asesinado a Pablo. Esos fanáticos ayunarían indefinidamente hasta deshacerse de su enemigo. Tal era su odio hacia el apóstol que se habían juramentado bajo maldición. Esto implicaba que, si fallaban, se autodeclararían indignos de formar parte del pueblo de Dios. Se autoexcluirían del pueblo de Dios. Para lograr su cometido, visitaron al sumo sacerdote y a los ancianos, que por ser saduceos se oponían más fervientemente al apóstol. A estos les manifestaron su decisión y les pidieron que hablasen con el tribuno para traer a Pablo ante el Sanedrín una vez más, a fin de que diese algún tipo de declaración. Entonces, los conspiradores surgirían de entre la multitud mientras el apóstol era trasladado y lo ejecutarían a sangre fría. Los confabulados aborrecían tanto a Pablo que querían asesinarlo para que él ya no los perturbara. El plan que tramaron era perfecto, parecía perfecto. El tribuno jamás sospecharía que los judíos habían perpetrado algo como eso, porque no era extraño que los miembros del concilio llamasen una vez más a Pablo para comparecer, debido a que la reunión anterior había finalizado precipitosamente por el pleito surgido entre saduceos y fariseos. Por lo visto, Pablo tenía las horas contadas. No obstante, el Señor preparó un colaborador imprevisto, porque el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Según la costumbre de los romanos, los encarcelados podían recibir la visita de algún allegado una vez al día. Por eso, cuando el sobrino de Pablo escuchó del complot contra su tío, no tardó en ir a verlo para advertirle lo que estaba sucediendo. La conspiración había sido ideada de forma sagaz y veloz, pero aún antes que los perpetradores quisieran exterminar a Pablo, el Señor ya estaba trabajando a su favor. Los adversarios eran más de 40 y pensaron que podrían contra uno solo. Pero contra quien atentaban no era contra Pablo. Eran más de 40 contra uno. Pero ese uno era el Dios soberano. Por eso ellos serían derrotados. Como dijo David, los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Habiendo escuchado a su sobrino, Pablo llamó a un centurión y le pidió que reuniera al joven con el tribuno. Entonces, estando ante el jefe de la fortaleza, el muchacho le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Más de 40 hombres acechaban a Pablo y buscaban matarlo a como diese lugar. Pero aun cuando Pablo desconocía lo que se tramaba en su contra, Dios ya estaba trabajando para resguardar su vida. Del mismo modo,
Nuestro amoroso Padre Celestial se mantiene trabajando arduamente cada día, amparándonos con amor para protegernos del mal. Hay veces en que podemos presenciar cuánto Dios ha ido realizando para custodiarnos. Otras muchas veces desconocemos los peligros que nos amenazan y de los que Él nos libra. Aún así, nuestro Señor siempre está obrando. Él no deja de amarnos y protegernos. Siempre nos escuda contra los peligros visibles e invisibles. Y nada queda fuera de su perfecta soberanía. Por eso podemos mantenernos tranquilos y confiados ante cualquier circunstancia. Como David podemos declarar: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios le había prometido a Pablo que así como predicó en Jerusalén, debía hacerlo también en Roma. Así que el Señor lo conduciría paso a paso hasta cumplir lo que le había asegurado. No importa cuántos sean los que tramen atentar contra la obra de Dios. El Señor es mayor. No importa cuántos sean los que traten de interferir y dañarnos para que no avancemos en sus propósitos. El Señor es mayor. No importa cuán sagaces y veloces sean las conspiraciones en contra nuestra. El Señor es mayor. Y si permaneces en Él, Él es quien te custodia. Por eso el salmista exclamó: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará mortandad. Reconociendo el amor y la protección de nuestro tierno Padre Celestial, por más que muchos quieran dañarnos y detener su obra, vivamos sin temor, porque aquel que nos custodia es mayor. Vivamos agradecidos ante el Señor que nos resguarda de lo visible e invisible, de lo que vemos y de lo que no. Muchos podrán oponerse a nuestra labor por el Evangelio. Muchos se incomodarán por la expansión del mensaje de la salvación en Cristo y querrán silenciarnos. Pero sus artimañas no prevalecerán. Muchos podrán oponerse con maldad y violencia, pero nuestro Señor es mayor. Amén. Al escuchar al sobrino de Pablo, el tribuno podría haber desestimado sus palabras y haberlas considerado como un mero rumor o mentira. Podría haber citado a los líderes religiosos para interrogarlos, para preguntarles si esto era verdad o no. O hubiera podido buscar algún tipo de beneficio personal, reclamándoles un soborno a los enemigos de Pablo para entregárselos. Muchos habrían hecho esto, pero el tribuno no dudó de lo que el sobrino de Pablo le dijo y actuó como una persona íntegra. Entonces, a fin de impedir que el apóstol fuese asesinado, tomó una acción rápida. Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. El Señor usó a un extranjero para manifestar su protección a su siervo. El tribuno reunió a 400
70 soldados bien entrenados para trasladar de inmediato a Pablo ante el gobernador Félix, que era de un rango superior. Casi la mitad de la fortaleza Antonia que albergaba a mil soldados romanos, salió de noche custodiando a Pablo y alejándolo de las amenazas de sus opositores. A medio camino en la ciudad de Antípatris, viendo que no se corrían mayores riesgos, 400 soldados regresaron a Jerusalén. Y al día siguiente los 70 jinetes enviados por el tribuno continuaron hasta Cesarea, llevando a Pablo ante el gobernador. Era habitual que ante una situación compleja y que no podían resolver, las autoridades romanas delegasen el caso a un superior. Entonces, al trasladar a un detenido, solía enviarse una carta en la que se explicaba la situación. El tribuno también hizo esto. En esa carta expuso los motivos que lo llevaron a enviar a Pablo a Cesarea. Él escribió: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. De esta forma, el tribuno Claudio Lisias señaló que defendió la vida de Pablo de las acechanzas de los judíos por ser un ciudadano romano. Por esta ciudadanía romana, conforme a la providencia del Señor, el apóstol obtuvo protección militar. Asimismo, en sus escritos, el tribuno reconoció la inocencia de Pablo. Él relató: y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pablo no había cometido ningún crimen que mereciese pena de muerte o encarcelamiento, según la ley romana. Todo de lo que se lo acusaba eran cuestiones religiosas. Así que Claudio Lisias reconoció que la actividad de Pablo no atentaba contra el régimen del imperio. Finalmente, el tribuno explicó los motivos del traslado del apóstol diciendo: pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. En su carta, Claudio expresó sus intenciones de preservar la vida de Pablo, reconociendo su inocencia, por más que hubiese sido injustamente condenado por los judíos. Quedaba entonces un juicio pendiente, pues había quienes aún lo acusaban. Por lo tanto, el tribuno esperó que fuese Félix quien le pusiera fin al asunto. De esta manera, el Señor llevó a Pablo hasta Cesarea. Y por más que seguía siendo un prisionero, el apóstol ahora estaba ante una autoridad superior, alojado y custodiado en el palacio de Herodes. Por aquel tiempo, este lujoso edificio funcionaba como la delegación y residencia del gobernador. Además, habiendo sido escoltado fuera de Jerusalén, Pablo se encontraba un paso más cerca del destino al que el Señor le había prometido llevarlo: Roma. Sin embargo, debía esperar allí hasta que sus acusadores viniesen para declarar en su contra ante Félix. El Señor movilizó a un escuadrón. El Señor movilizó un escuadrón de casi 500 soldados para llevar sano y salvo a Pablo ante el gobernador. Pero principalmente, Dios estaba conduciéndolo más cerca del cumplimiento de sus promesas. Y pensemos, por uno, el Señor hizo mover a 470 soldados. ¿Cuántos escuadrones ha movilizado y movilizará también nuestro Señor por nosotros? Somos conscientes de todo lo que ha realizado para llevarnos a estar más cerca de lo que nos ha prometido.
aunque a veces nos parezca que el proceso se vuelve más duro, nuestro amoroso Padre Celestial está trabajando y nos va acercando a la concreción de sus promesas. ¿Qué es lo que el Señor te ha prometido? ¿Qué es lo que te ha prometido? ¿A dónde quiere conducirte? No hay dudas que por más que ahora no lo veamos, Él está obrando para cumplir lo que nos ha prometido. Amén. Y moviliza escuadrones a tu favor. El Señor nos resguarda y abraza con amor en el camino. Él nos dice, yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate. Ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. El Señor nunca nos dejará porque Él nos ama. Él siempre vendrá a nuestro lado custodiando nuestros pasos. Así que no debemos temer. Aún en los tiempos más difíciles, recordemos que el Señor es quien nos defiende. Y si Él nos defiende, ¿quién prosperará contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay complot que pueda detener la obra de Dios, ni separarnos del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo tanto, habiendo recibido una salvación tan grande, vivamos como vencedores, por más que nos sintamos en medio de prisiones y acechanzas. Vivamos agradecidos, porque nuestro Dios siempre está trabajando a nuestro favor con infinito cuidado. Él nos defiende y Él cumplirá todo lo que nos ha prometido. Como Pablo, mientras el Señor nos encamina en sus promesas por su poderoso amor, mantengámonos firmes en ser testigos de Jesús para que las almas reciban su salvación. No temamos. Recordemos que por más que el mundo conspire contra nosotros, el Señor es mayor. El Señor es la fortaleza de nuestra vida. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias por bendecirnos hoy con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos defiende. Tú eres quien nos custodia. Como con Pablo movilizaste escuadrones para proteger su vida. Por tu amor hacia Él y por tu fidelidad a tus promesas, también lo haces con nosotros. Tú nos custodias porque tú nos amas y porque jamás dejarás que tus promesas caigan, sino que todas tus promesas se cumplirán. Y podemos entonces vivir confiados y seguros, por más que hoy desconozcamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Por más que haya amenazas invisibles, tú estás trabajando a nuestro favor. Y tú nos libras de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos por tu inmenso amor y fidelidad. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos has llamado a extender tu reino compartiendo tu salvación a las almas. Y esta tarea es la que nosotros también queremos hacer hasta el fin, confiando en que tú nos estás amparando bajo tus alas, que nada podrá dañarnos, sino que tú estarás con nosotros en todo momento. Señor, somos tus siervos, te pertenecemos a ti y queremos que nuestra vida sea muy provechosa para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por defendernos. Gracias por ser tú quien nos custodia, por ponerte frente a nosotros
para hacer frente a toda conspiración o acechanza o peligro. Tú nos amas y nosotros también te amamos a ti. Te damos gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.